Herodes o Herodías, ¿quién asesinó a Juan el Bautista? Antes de abordar el tema en cuestión, debemos conocer un poco sobre la historia y antecedente de los personajes involucrados en este drama. Herodes Antipas fue una figura histórica relevante en el contexto del Nuevo Testamento y la historia del Medio Oriente del siglo I. Aquí hay algunos puntos clave sobre su vida y reinado. Herodes Antipas fue uno de los hijos de Herodes el Grande, el famoso rey de Judea. Tras la muerte de su padre en el año 4 a.C., el reino de Herodes el Grande fue dividido entre sus hijos, y Herodes Antipas se convirtió en tetrarca, gobernador, de Galilea y Perea, dos regiones importantes en lo que hoy es Israel y Jordania. Antipas gobernó desde aproximadamente el año 4 a.C. hasta el 39 después de Cristo. Fue conocido por su habilidad política y por mantener una relación compleja, pero generalmente favorable, con el Imperio Romano. Aunque era judío de nacimiento, su gobierno a menudo entraba en conflicto con las tradiciones y expectativas judías, en parte debido a sus esfuerzos por mantener una buena relación con Roma. Su reinado terminó cuando fue exiliado por el emperador romano Calígula en el 39 después de Cristo tras un conflicto con Agripa I, otro miembro de la familia herodiana. Herodías fue una figura histórica del siglo I, conocida principalmente a través de los relatos bíblicos y las fuentes históricas judías. Fue la nieta de Herodes el Grande y la hija de Aristóbulo IV y Berenice. Herodías es famosa por su matrimonio con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, quien era, además, su tío. Antes de esto, estuvo casada con Herodes II, también conocido como Herodes Filipo I, que también era su tío y el medio hermano de Antipas. Herodías creció en los pasillos del poder y la nobleza. Su primer matrimonio con Herodes Filipo, aunque de linaje real, no cumplió sus ambiciones. La vida tomó un giro inesperado cuando sus ojos se posaron en Herodes Antipas, gobernante de Galilea y Perea. En un giro del destino, Herodías dejó a su esposo y se unió a Antipas, encendiendo la llama de un escándalo que resonaría a través de los tiempos. Con este telón de fondo, surgió Juan el Bautista, un hombre de profunda fe y palabras candentes que predicaba en el desierto, llamando al arrepentimiento y criticando abiertamente el matrimonio ilícito de Herodías y Antipas. Herodías, enfurecida por estas acusaciones, buscó venganza. Sin embargo, Herodes Antipas, temeroso tanto de Juan como de su creciente influencia popular, optó por encarcelarlo en lugar de matarlo. La decisión estaba tomada. Tenía que deshacerse de Juan el Bautista. La oportunidad de Herodías llegó en el cumpleaños de Antipas. En un banquete opulento, lleno de nobles y guerreros, la joven hija de Herodías, Salomé, entró en la sala. Danzó con tal gracia y sensualidad que cautivó a todos los presentes, especialmente a Antipas. En su deleite, prometió bajo juramento darle a Salomé cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Influenciada por su madre, Salomé pidió algo horripilante, la cabeza de Juan el Bautista. Herodes Antipas, atrapado por su propio juramento y la mirada expectante de sus invitados, accedió a regañadientes. Así, la venganza de Herodías se cumplió cuando le trajeron su cabeza en una bandeja de plata, marcando un oscuro capítulo en la historia hebrea. Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista por una combinación de razones personales y políticas. Según los relatos bíblicos, en particular los evangelios, Juan el Bautista había criticado abiertamente el matrimonio de Herodías con Herodes Antipas. Juan consideraba que este matrimonio era ilegítimo por dos razones. Primero, porque Herodías estaba previamente casada con Herodes Filipo I, hermano de Antipas. Y segundo, porque, según las leyes judías de la época, era inapropiado para un hombre casarse con la esposa de su hermano mientras éste aún vivía. Herodías, molesta y posiblemente amenazada por las críticas de Juan el Bautista a su matrimonio y su posición, vio en las palabras de Juan
una amenaza no solo a su reputación personal, sino también a su estatus y poder dentro de la corte de Herodes Antipas. Además, en un contexto donde la opinión pública y la moralidad jugaban un papel importante en la legitimidad de los gobernantes, las denuncias de Juan podrían haber tenido implicaciones políticas serias para Herodías y Antipas. Por tanto, la petición de la cabeza de Juan el Bautista fue una forma de Herodías de eliminar a un crítico vocal y poderoso, protegiendo así su posición y neutralizando una fuente de oposición y escándalo público. Esta historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos como un ejemplo clásico de cómo las intrigas personales y el deseo de poder pueden conducir a actos de extrema violencia y venganza. En cuanto al castigo para Herodías, según la Biblia y las leyes de la época, es importante destacar varios puntos. La Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, contiene leyes y preceptos judíos, pero no ofrece un castigo específico para alguien en la posición de Herodías. Las leyes del Antiguo Testamento se centraban más en las acciones individuales y sus castigos, como el adulterio o el asesinato, pero no detallan castigos para casos complejos como el de Herodías, que involucran intrigas políticas y manipulación. En el contexto histórico del primer siglo, las leyes judías se aplicaban de manera variada y a menudo estaban sujetas a la interpretación y a la influencia política de los gobernantes de la época, como Herodes Antipas. Además, Herodías, como miembro de la familia real, probablemente estaba más allá del alcance de muchas de las leyes judías regulares debido a su posición y poder. Bajo la ley judía, el adulterio y, en ciertos contextos, el incesto, como casarse con la esposa de un hermano aún vivo, eran considerados graves delitos. Sin embargo, la aplicación de estas leyes a los miembros de la familia real era compleja y a menudo estaba sujeta a consideraciones políticas. Aunque Herodías fue la instigadora de la ejecución de Juan el Bautista, fue Herodes Antipas quien finalmente ordenó su ejecución. En términos legales y religiosos, la responsabilidad directa recaía sobre Herodes. La Biblia y los registros históricos no mencionan ningún castigo específico para Herodías por sus acciones. Su historia, tal como se cuenta en los Evangelios, se centra más en la moralidad y las lecciones éticas que en la aplicación de un castigo legal. En resumen, mientras que las acciones de Herodías fueron claramente condenadas desde un punto de vista moral y ético en los textos bíblicos, no hay un registro de un castigo específico impuesto a ella según la ley judía o romana de la época. Su historia es más un ejemplo de intrigas políticas y morales en el contexto del Nuevo Testamento.